La nota que les presentamos a continuación, dentro del marco del aniversario de las Fuerzas Armadas del Perú, trata sobre la modernización y el equipamiento de ellas, porque consideramos que son acciones disuasivas que tiene que tener nuestro país ante amenazas externas. Por eso hemos buscado a un referente. Se trata del abogado internacionalista Miguel Rodríguez Mackay. Veamos la nota. Amigos, en los últimos meses se ha hablado mucho sobre el rol de las Fuerzas Armadas del Perú, y nosotros, en el podcast, hemos querido tocar este tema por considerar vital el rol que cumplen nuestras Fuerzas Armadas al servicio de la patria. ¿Y quién mejor? Nuestro invitado esta noche es el abogado internacionalista, docente y político peruano. Fue ministro de Relaciones Exteriores y le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está usted, embajador Rodríguez Mackay? Qué gusto saludarlo. Encantado de estar con ustedes. Muy buenas noches, comandante Bravo. Es un honor para mí estar con ustedes en este programa. Muy amables. No, el honor es para nosotros, canciller. La misión de las Fuerzas Armadas se ha extendido a combatir el narcoterrorismo y el crimen organizado. ¿Qué medidas debe tomar la Cancillería para asegurar la cooperación internacional y el financiamiento estratégico que requiere este nuevo rol disuasivo y de seguridad multidimensional? Bueno, es una pregunta muy importante, muy interesante la que me hace, pero yo no puedo comenzar esta entrevista que me honra saludando a las Fuerzas Armadas, que acaba de cumplir el pasado 24 de septiembre un aniversario más de la creación como Día de las Fuerzas Armadas del Perú. Pues muy importante, porque debe estar inscrito en el imaginario peruano el rol, el papel histórico de las Fuerzas Armadas. Y quizá sobre esa base, concatenando con su pregunta, nuestra Cancillería, nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, que surge con el propio Estado peruano cuando se hace independiente. O sea, la Cancillería nace de las entrañas de la independencia, como nuestras Fuerzas Armadas, como nuestro glorioso ejército peruano. Y van de la mano juntas en esta mirada internacional del país, porque, como decía Carlos García Bedoya, eminente diplomático, el Perú tiene una vida interna, pero también una vida internacional. Y esa vida internacional, sin duda alguna, durante todo el siglo XIX, gran parte del siglo XX, está pero muy conectada con las Fuerzas Armadas, el militarismo y la diplomacia peruana. ¿Ya? Yo quería decir esto que me parece preliminar y muy importante. Creo que la Cancillería debe ser cada vez más la entidad que se vincula estrechamente con las Fuerzas Armadas, con el glorioso ejército peruano, con la Marina, con la Fuerza Aérea. La Cancillería peruana forja diplomáticos, y los diplomáticos y los militares son agentes de la vida externa del Estado, porque a veces se cree que solamente es el diplomático a secas, no, o puro, no. El agente externo, el agente aquel que le da vida al interés nacional, uno en el frente diplomático y el otro en el frente externo para la seguridad y la defensa. Creo que allí debe estar, y hoy más que nunca, porque el Perú está entrando a un punto de quiebre muy importante en su vida internacional, y estoy hablando de la política exterior de seguridad y defensa, de la que no se habla mucho. Se habla mucho de política exterior en general, y se habla de la seguridad y defensa interna y externa, pero no de la política exterior de la seguridad y la defensa. Y creo que por allí
hay un trabajo binominal muy importante. Yo estoy persuadido que esta política exterior de seguridad y defensa está enfocada en el punto de inflexión peruano de la disuasión. La disuasión, que debe ser para mí el nuevo formato con el que vamos a mirar nuestro eje multinacional, pero también multilateral, mirándonos en esta cobertura que nos da el sistema internacional. Ok, usted ha destacado la necesidad de defender políticamente a las Fuerzas Armadas frente a la hostilización, más allá de la reciente ley de amnistía. ¿Qué política de Estado concreta debe impulsar el gobierno para proteger jurídicamente a los comandos que actúan en zonas de emergencia y evitar el constante maltrato institucional? Esa es una gran pregunta también, como la anterior. Yo creo que tenemos que identificar y separar el fuero civil del fuero penal, del fuero militar. Aquí en los últimos tiempos ha habido una predisposición a quererlos confundir, juntar, y son dos cosas distintas. El militar cumple una acción en nombre del Estado, tiene poder coactivo y coercitivo, y está muy mal que termine con un expediente punitivo bajo la manga y tenga que llevarlo gran parte de su vida. Eso hay que acabarlo, y para acabarlo necesitamos unas Fuerzas Armadas que sean empoderadas por el Estado peruano. Nadie va a hacerlo sino el nivel político, porque las Fuerzas Armadas, como son no deliberantes, corresponde al nivel político otorgarles ese sello para que los militares vayan con confianza a luchar contra el narcoterrorismo, el Brain y otras partes de la patria, y saber que cuando cumplan su función no va a haber detrás un fiscal o un juez con sesgo, mirando en qué se equivoca, en qué hierra o su vulnerabilidad para imputarlo. Esa vocación que no debe repetirse, que no son todos los jueces y fiscales, claro, pero hay, y eso va a depender mucho de la conducta de la política peruana, del actor político, para que nuestro militar sienta confianza de su nivel político y actúe como corresponde, como lo hemos visto últimamente en el sur del Perú. 60 muertos, la presidenta lo ha recordado en su exposición de las Naciones Unidas, y a mí eso me parece muy bien. Y esos 60 muertos inmediatamente, sin ningún tipo de reparo, ya imputados a las Fuerzas Armadas, y hasta confundiéndolas como si las Fuerzas Armadas tuvieran esos niveles de responsabilidad por muertos en el Perú, como se le quiso hacer en los años 80 a propósito de la virulencia terrorista que tuvimos. Empoderamiento de las Fuerzas Armadas por el nivel político, y eso va a hacer que en el poder legislativo entonces las normas jurídicas entiendan que el aparato coactivo, fuerza, coercitivo, amenaza, legítimas, son por el bien del país, para que el Perú no se anarquice, no se barbarice. Si no las tuviéramos a las Fuerzas Armadas, ¿qué sería? Yo siempre digo del Perú, hace rato nos hubiéramos barbarizado con tantas cosas que nos han venido pasando últimamente. Muy bien, y a lo que nos acaba de decir usted, canciller, ¿cómo se garantiza entonces que este despliegue no desnaturalice la misión principal de defensa ni exponga a la institución a un desgaste político, ilegal y innecesario, manteniendo su carácter apolítico? Sí, bueno, yo creo que nuestros militares saben qué les corresponde, saben su rol, ¿no? Yo creo que ahí no está el tema. El tema está en una civilidad que comprende el rol de las Fuerzas Armadas.
y que la involucre a las Fuerzas Armadas. Necesitamos involucrar más a la civilidad con las Fuerzas Armadas. Necesitamos que funcionarios del Estado y funcionarios de empresas, de instituciones, etcétera, se involucren más en las actividades de las Fuerzas Armadas, en los centros de estudios, etcétera. Debería haber en las escuelas superiores de guerra de la Fuerza Aérea, la Marina, el Ejército, en el CAEM, mayor presencia civil, porque esto es muy importante para comprender la mística de uno y de otro. Los diplomáticos de carrera, los que van a formarse en la Academia Diplomática, deberían llevar cursos en las escuelas militares, las escuelas superiores de guerra, como la del glorioso ejército peruano, por ejemplo. Y los militares, los miembros de las maestrías, los coroneles que estudian en la Escuela Superior de Guerra del Ejército, por ejemplo, llevar cursos en la Academia Diplomática, pero con diplomáticos de carrera sentados compartiendo el escritorio. No es que se trasladen para recibir una asignatura todos, no, sino con una suerte de sinergias, de sincretismo intelectual académico. Entonces así vamos a comprender más y mejor la relevancia que tienen en esto que llamamos Perú, que es nuestra patria, que es la conservación de nuestra identidad nacional, de nuestra seguridad y de nuestra defensa nacional. Muy bien, doctor. Si las Fuerzas Armadas son cofundadoras de la República y requieren una alta calidad disuasiva, ¿cuál es el principal obstáculo político presupuestal que impide consolidar la política de Estado que asegure la modernización tecnológica y la retención del talento humano necesario para los próximos 15 años? Porque usted ha visto cómo ha habido últimamente esas críticas, ¿no?, de políticos, de gente que expresa de que cómo van a comprar aviones, pues para qué, si hay otras necesidades. Y ellos creo que no entienden que nuestras Fuerzas Armadas deben estar modernizadas y equipadas. ¿Qué dice usted? Bueno, yo en esto lo tengo tan claro, vengo hablándolo en muchas conferencias, clases, en mis artículos, en entrevistas, etcétera. No hay Fuerzas Armadas que pudieran sentirse empoderadas y disuasivas con una capacidad bélica como en los tiempos de los picapiedras. Eso no existe. O sea, tenemos que ser muy claros. Y un país, para que se sienta protegido, en verdad necesita Fuerzas Armadas de nivel, preparadas, listas, con capacidad disuasiva en el siglo XXI. Y para eso, al nivel político no debe temblarle nunca la mano para tomar decisiones, para comprar armamento, para comprar aviones, para comprar tanques, misiles, lo que fuera, porque eso es amar al Perú, porque eso es respetar nuestra calidad de país, miembro de una comunidad regional con dignidad. Nosotros no podemos aparecer vulnerables como estuvimos a poco de la guerra de 1879. No se puede repetir. No estamos hablando de conflictos o guerras, pero sí de la paz. Y la paz supone que tenemos que estar preparadas. El actor político tiene que diferenciar lo que es un gasto para un hospital de lo que es un gasto para comprar aviones. Son dos gastos distintos. Y esas comparaciones odiosas que dicen que no se debe comprar aviones, tanques, etcétera, porque si no se deja de construir un hospital o se le deja de dar de comer a un niño, yo diría que esas son comparaciones terroristas que no corresponden a la realidad, son mezquinas, y más bien un Estado responsable debe invertir mucho en la calidad disuasiva. El Perú tuvo importantes momentos disuasivos, muy pocos, pero los tuvo y tiene que volver a tenerlo. Y el anuncio que ya se ha hecho y que entiendo en pocos días se va a hacer la adquisición, yo estoy absolutamente de acuerdo
porque no existe, por hablar, por ejemplo, lo que a mí corresponde de diplomacia, de política exterior, no existe ninguna diplomacia y ninguna política exterior que no tenga un respaldo en términos disuasivos que corresponde a la majestad de un verdadero Estado. Los estados disuasivos son los más eficaces a la hora de sentarse en una mesa de negociación, y eso tenemos que entenderlo todos. Ok, doctor. A nombre de nuestro podcast queremos agradecerle la gentileza de haber estado esta noche con nosotros, y yo creo que no va a ser ni la primera ni la última, doctor. Siempre vamos a contar con su aporte y queremos que a través de su persona nos diga si efectivamente son importantes. ¿Considera usted que las Fuerzas Armadas están cumpliendo su rol? ¿Debemos hacer votos para que nuestras Fuerzas Armadas sigan equipándose? ¿Qué dice usted? Mire, si no tuviéramos Fuerzas Armadas, o sea, imaginemos por un instante que el Perú no tiene Fuerzas Armadas. Primero, no habría Perú. Seríamos un conjunto de gentes barbarizados, anarquizados. Las Fuerzas Armadas le han puesto orden a la patria, han coadyuvado en el proceso independentista, la consolidación de los primeros 70, 80 años de nuestro proceso como vida republicana. Han estado en los momentos importantes donde el Perú ha tenido puntos de inflexión, en el año de la barbarie, durante la Guerra del Pacífico, coadyuvando con héroes que nos dio, la guerra nos dio héroes que son nuestros patrones de la dignidad nacional. Por eso nunca fuimos cobardes, y sí fuimos derrotados en una guerra, pero nunca fuimos cobardes, fuimos todo lo contrario, fuimos muy valientes para enfrentar una circunstancia con lo que tuvimos en la mano, por una clase política del pasado que no se fajó por sus Fuerzas Armadas, pero que hoy eso no se puede repetir, y creo que sin Fuerzas Armadas no existiría el Perú como tal. Por eso es que debemos empoderarlas con su jefe de Estado, que es al mismo tiempo jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el de turno, el de hoy, la de mañana, etcétera, y pensar que el Perú requiere potenciar cada vez más a sus Fuerzas Armadas y no circunstancialmente. ¿Cómo se llama eso? Se llama política de Estado para la seguridad y la defensa, que es a la que nos tenemos que acostumbrar. Muy bien, doctor. Entonces, quien le habla como oficial en situación militar de retiro, orgulloso de nuestras Fuerzas Armadas, permítame hacerle un salud por nuestras Fuerzas Armadas, y que el Dios Todopoderoso las siga iluminando por el bien del país. Salud, doctor, por nuestras Fuerzas Armadas. Felicitaciones, salud pues a ustedes, gracias, muy amables. Gracias, doctor. ¿Sabes lo que cambió mi vida? Un pack de gomitas. Se llaman Los Cuatro Fantásticos y no son superhéroes, son supervitaminas. Antes de eso todo me costaba. Yo era el más bajito y sentía que no avanzaba como los demás. Jugaba 5 minutos y ya me dolían las piernas. Leía en clase y el resto todo se me iba de la cabeza. Ahora con mis gomitas estoy creciendo y me siento más fuerte. Las mías tienen hierro y vitamina. Ya no me canso y puedo correr sin parar. Las mías tienen omega 3. Me concentro más y ya no me distraen en clase. Ese fue nuestro antes y ese es nuestro después. Gracias a Yomo, mi ejército. Y a Soccer Labs por traernos a los Cuatro Fantásticos. Ahora sí tenemos lo que necesitamos para crecer con todo.